La semana pasada, hermanos, aprendimos que la iglesia es el grupo más importante que existe sobre el planeta Tierra. No hay un grupo superior en cuanto a importancia que haya existido a lo largo de la historia sobre la Tierra. Todos los demás grupos que existen, los gobiernos, los congresos, los diputados, los senadores, los grandes empresarios, las grandes empresas multinacionales, o como algunos llaman las superpotencias, o el gigante asiático, llaman otros a un gran conglomerado de naciones. Bueno, todos ellos son como la gota de agua que cae del cubo. Pero aprendimos nosotros que la iglesia en su naturaleza se basa en Cristo, Cristo la nutre, Cristo la salva y Cristo la va a llevar a la eternidad por los siglos de los siglos. Entonces, sabiendo lo que es la iglesia, ya puedes entender entonces cuál es tu lugar dentro de la iglesia. Y los que estamos en la iglesia no estamos en un grupo humano cualquiera, porque hemos entrado a la iglesia debido a la obra del Señor Jesús salvando nuestras almas. Todos nosotros nos reunimos en este lugar, en este local, pero este local no es la iglesia. La iglesia la forman aquellos que han recibido el perdón de sus pecados, son templos del Espíritu Santo, están siendo santificados a lo largo de sus vidas y ellos también están sirviendo a los demás, sirviendo al Señor. Ellos son los de la iglesia, no aquellos que vienen a este local y participan cada domingo. Son ajenos a la iglesia, son extraños a la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía no son parte del cuerpo de Cristo, todavía no son parte de ser la novia de Cristo, todavía no son los pámpanos, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque para entrar a la iglesia no hay que firmar un documento ni aceptar algunas reglas, sino hay que recibir primero el milagro de la salvación del alma. Y cuando uno recibe el milagro de la salvación del alma, porque se arrepiente de sus pecados y le dedica a Jesucristo en obediencia a su vida, entonces recién Cristo lo injerta en la iglesia. Por eso la iglesia es un cuerpo espiritual, sobrenatural, unido a Cristo. ¿Y qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide Jesús en la iglesia? Nos pide unidad. Nos pide estar unidos. En el libro de Juan, capítulo 17, versos 20 en adelante, Jesús en todo este capítulo 17 está orando a su Padre y le está rogando a su Padre. Ya él está en el aposento alto con sus discípulos y él está diciendo lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y luego dice el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y luego dice Jesús, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que todos sean uno, así como nosotros somos uno. Y el verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Fíjense que 4 veces Jesús dice que sean uno, que sean uno, que estén unidos. Ruego a Dios que estén unidos. ¿Quiénes? Los creyentes de la iglesia. Y así como Cristo está unido al Padre, así también los creyentes deben estar unidos
entre sí. Este es un ruego que hace Jesús. Jesús ya está por morir en la cruz. Entonces le pide a su Padre, los que han de creer, quiero que estén unidos entre ellos. ¿Y qué hizo Dios? Pues le respondió la oración, ¿o no le respondió la oración a Jesús? Claro que le respondió la oración. Por supuesto que sí. Por eso que los verdaderos creyentes tienen una cualidad. ¿Saben cuál es? Que están unidos entre ellos. Y ese es algo es sorprendente. Ese es algo que va más allá de nuestra comprensión natural y razón. Y te voy a dar un ejemplo. Si tú, por ejemplo, vas a la China sin saber chino y te encuentras con un creyente de los verdaderos, inmediatamente va a haber una conexión. Inmediatamente va a haber amor. Inmediatamente va a establecerse una comunicación espiritual. ¿Por qué? Porque entre los hermanos ya hay una unidad espiritual. Y seguramente alguno de ustedes lo ha experimentado cuando se ha encontrado con alguien en la calle, o el taxista, o el microbusero, o alguien que vende algo. Te identificas como cristiano, el otro también se identifica como cristiano y no hay una conexión. Como que una confianza, una amistad, y no lo conoces. Pero ya hay una comunión. Y es porque Cristo oró y el Padre le respondió que sí. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como creyentes? ¿Crear la unidad? No. Ya estamos unidos por la oración del Señor Jesús. A lo que nosotros nos toca hacer es mantener la unidad. Y este es el gran problema de muchas iglesias en el mundo. Hay muchas iglesias donde la unidad no es una característica, sino más bien que la unidad es algo ausente. Hay una historia, yo no sé si será cierta, pero nos da un ejemplo de esto. Dice que una vez un pastor estaba predicando en su iglesia y su hijito y unos niños de la iglesia estaban jugando atrás, gritando, que interrumpían el sermón, ¿no? Y entonces el pastor termina el sermón y se acerca a su hijo y a los niños que estaban ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué problema ha habido? ¿Por qué han estado gritando? No, papá, no te preocupes, no ha pasado nada. Estamos jugando a la iglesia. Un chiste para pensar, ¿no? Los niños habían visto que en la iglesia se gritaban. Y eso es lo que ellos es lo que estaban jugando. En la iglesia hay divisiones. Hay que aceptarlo. No somos perfectos. Y estas divisiones pueden ser generadas por gente inconversa que dice que es parte de la iglesia, o también por los mismos creyentes. Veamos el primer caso en la Biblia, en Romanos 16, 17 al 18. Vamos a ir viendo este versículo parte por parte para tener una idea de un ejemplo de división que estaba siendo promovida por gente que asistía a la iglesia, pero que eran falsos creyentes. Y lo vamos a demostrar ahora, ¿ok? Entonces sígame usted con la Biblia. Observemos juntos, mejor no digo sígame, ¿quién soy yo para decirle a usted sígame? Sino observemos juntos. Dice en Romanos 16, 17 al 18, Pablo está hablando: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido,
y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 17 y 18. Entonces Pablo en esta porción empieza diciendo, os ruego. Pablo está hablando aquí con ternura. No está diciendo, les mando. Está hablando a los creyentes en Roma, una iglesia que estaba en la capital del imperio de aquellos tiempos. Y Pablo les dice, yo les ruego. Con esto está diciendo Pablo que lo que va a decir es importante y es urgente. Es algo que está afectando su corazón. Es algo que él espera que los creyentes tomen la iniciativa. Es algo que los creyentes lo deben hacer lo más pronto posible. Y luego dice que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Entonces había gente allí que causaba divisiones y tropiezos. La palabra división aquí en el original es la idea de crear y dividir facciones, crear grupos, uno en contra del otro. Y cuando dice tropiezos, es interesante que la palabra tropiezo es la palabra en el griego escandalón, de donde viene la palabra escándalo. O sea, esta palabra habla de lo negativo que había en esta división, lo que era una división que afectaba. No era una división inofensiva. Y entonces lo que les dice a los creyentes es, hay alguien que está causando división, 2 o 3, no sabemos cuántos, pero hay gente allí que causa división. Entonces lo primero que les dice Pablo a ellos es, fijaos, fíjense, ¿no? Dice ahí el versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis. La idea aquí en el original es, márcalos. Márcalos, considéralos, míralos, reconócelos, identifícalos. La cosa es grave, ¿no? Identifica a esos que dices que son hermanos. En primer lugar, identifícalos. ¿Quiénes son? Porque siempre en una división hay alguien que encabeza todo. Hay 2 o 1 que encabeza la división y los demás son seguidores. Entonces lo que dice Pablo es, márcalos, identifícalos, reconócelos. ¿Quiénes son? Es un problema serio. Quisiéramos hablar del amor de Dios hoy en la mañana, ¿no es cierto? Pero esto es instrucción de Dios también para proteger a la iglesia que Dios nos ha dado. Y estas personas, dice que son los que causan divisiones y tropiezos, y fíjense lo que dice el versículo, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Hasta ahí nomás. ¿A qué se refiere cuando dice en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido? Se refiere a la doctrina que ellos habían aprendido de los apóstoles. Se refiere a los fundamentos de la vida cristiana. Estos que dividían estaban atacando con mentiras, porque no hay otra manera, las verdades de la doctrina fundamental del Evangelio, las creencias fundamentales de la vida cristiana. Y estas personas estaban atacando esa verdad. Eran personas que intentaban imponer
una doctrina que no era bíblica o una doctrina que era parecido a la Biblia. Y de esa manera contaminar la verdad de Dios, el Evangelio. Y cuando la verdad de Dios y el Evangelio es contaminada y el creyente recibe palabra de Dios contaminada, la vida de este creyente va a tener problemas. Les voy a dar un ejemplo. Hoy en día se habla mucho, y debes haber escuchado, de lo que es la autoestima, ¿no es cierto? Y la autoestima viene a ser esa idea que los psicólogos han creado, ¿no? De que tú tienes problemas en la vida porque no te quieres a ti mismo lo suficiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué recomiendan ellos? Tienes que amarte. Una psicóloga una vez le dijo a una persona de la iglesia, tienes que abrazarte a ti misma, tienes que perdonarte a ti misma. Tienes que amarte a ti misma, tienes que dedicarte a ti misma. Entonces, ¿qué han hecho algunos de la iglesia? Han interpretado los versículos en base a ese principio, a esa mentira. Entonces, cuando Jesús dijo que le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, ¿qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios, ¿no? Y el segundo más importante, como a ti mismo. Entonces ellos dicen, como a ti mismo, entonces tienes que amarte. Pero en el contexto de ese pasaje bíblico dice, Jesús dice, hay dos mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Si yo aumento amarme a mí mismo, ¿cuántos serían los mandamientos? 3. ¿Ven cómo interpretan equivocadamente la Biblia? Y se basan en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? El creyente dice, tengo que amarme a mí mismo. ¿Y qué pasa cuando el creyente se empieza a amar más a sí mismo? Crece su orgullo, crece su egoísmo. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros ya nos amamos a nosotros mismos bastante. Demasiado nos amamos a nosotros mismos. Por eso es que para entrar a la vida cristiana, ¿qué es lo que dice Jesús? El que quiera venir en pos de mí. O sea, ahí mató con eso la autoestima. Entonces, estos que dividen la iglesia se metieron allí. ¿Y qué recomienda luego el apóstol Pablo? En el versículo 17, al final. Y que os apartéis de ellos. Así que el consejo que da Pablo es identificarlos, marcarlos, y luego el segundo sería apartarse de ellos. La idea es darles la espalda, no escucharlos, es más, no discutir con ellos, porque están atacando doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Hay doctrinas que son, vamos a decir así, no menos importantes, pero son más secundarias. Hay enseñanzas, hay prácticas. Por ejemplo, hay iglesias que tienen la Santa Cena una vez al mes y otras iglesias tienen la Santa Cena cada 15 días, otras iglesias cada 2 meses, ¿no? ¿Vamos a pelear por eso? No hay problema con eso porque es algo secundario, es algo que no afecta. Pero ¿qué pasa cuando en la iglesia alguien viene y dice Jesús no es Dios? ¿Qué pasa si alguien viene a la iglesia y dice tú te salvas y vas al cielo si te portas bien? ¿Qué está atacando? El corazón del evangelio. Entonces hay enseñanzas que son secundarias y hay enseñanzas que no son negociables que podemos nosotros aceptar. Entonces en este caso, cuando se está atacando eso, ¿qué dice? ¿Cuál es el consejo? Apártate, apártense de ellos. Ante los que dividen la iglesia no debe actuar pasivamente, esperando que las cosas se arreglen solas o solo mediante oraciones. Dios pide acción inmediata que implica apartarse de los que dividen.
Y esta es una responsabilidad de los líderes de la iglesia, del pastor de la iglesia en primer lugar, y en segundo lugar de los miembros de la iglesia. Este consejo parece que es una falta de diplomacia, como si fuera falta de amor con estas personas. Pero la realidad es esta: en el contexto son gente que ya está dividiendo. Ya no es gente con la que tú puedes conversar. No, ellos ya están dividiendo la iglesia. Ya están atacando la iglesia, ¿se da cuenta? Ya están contaminando la iglesia. Y en este proceso debe haber cuidado de los nuevos creyentes. Lamentablemente hoy en día ya no es necesario que un creyente falso contamine la iglesia con sus ideas equivocadas respecto a la palabra de Dios. Ahora los creyentes están expuestos a esas mentiras en el internet. Y hay por allí tantos falsos maestros vestidos con traje y corbata que abren la Biblia y predican mentiras. Había pensado traerle a ustedes una lista de nombres de falsos profetas que son populares en el YouTube y en la televisión, pero no vamos a perder tiempo en eso. Pero ahí están. Y estás escuchando mentiras en tu celular, ahí en tu computadora, y no sabes, no te das cuenta. Y estuve con una persona, una familia conversando y me había preguntado: ¿fulano de tal es un falso profeta? Sí, le dije. ¿Y fulano de tal? También. Entonces me dijo: ¿y cómo me puedo dar cuenta? Y yo le dije: lee tu Biblia. Lee tu Biblia y no es difícil. Lo que pasa es que no lees tu Biblia, entonces no puedes discernir el bien y del mal. Ahora, ¿por qué les digo que Pablo dice apártense? Porque a continuación en el verso 18, fíjense lo que dice Pablo de ellos. Fíjense. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cómo los llama? Personas. Fíjense cada palabra. ¿Tales qué? No dice tales creyentes, tales individuos. Y luego dice: no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Pablo, de una manera muy elegante, está diciendo: no son creyentes. ¿Por qué? Fíjense lo que dice Romanos 1:1. ¿Qué dice Romanos 1:1? Pablo, siervo de Cristo. Pablo sirve a Cristo. ¿Qué dice Romanos 6:22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Siervos de Dios. O sea, Pablo era un siervo de Dios. Los creyentes de Roma eran siervos salvados. ¿Y estos qué son? No sirven. Se está estableciendo ya una distinción. No son creyentes. Estas personas no son creyentes. Número 2, segunda característica: sirven a sus vientres. Esto lo han interpretado algunos equivocadamente, diciendo que son golosos, son comelones, ¿no? Están comiendo, les gusta mucho la comida. No, no es eso. Otros han dicho que están hablando de judíos, que están hablando de las dietas judías para que haya salvación. No, no está hablando de eso tampoco. ¿Qué es lo que quiere decir sirven a sus vientres? Se refiere, este pasaje es una metáfora que se refiere a gente motivada por el egoísmo que busca todo tipo de beneficios. Son gente motivada por su egoísmo buscando beneficios. Son gente que busca el dinero de otros. Son gente que busca influencia y poder sobre otros. O son gente que está buscando respeto, fama. Número 3, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los
ingenuos. Miren, estos hablan bonito. Varios me han dicho a mí, qué lindo predica ese pastor. Claro, hablan bonito. ¿Acaso te van a hablar feo? ¿Por qué? Porque usan palabras suaves. Te van a hablar bonito. Te van a contar una historia que te va a hacer llorar. Hablan bonito. Son expertos hablando bonito. Y luego dice que hay lisonjas. ¿Qué son estos? Halagos. Qué bueno que eres. Qué lindo que eres. Te queda bien ese peinado. Y te van ganando. ¿Por qué? Porque como tu peinado es feo y te dicen que tu peinado es lindo, ay, qué lindo, esta persona me cae bien. ¿Se da cuenta lo que está con lisonjas? Te van atrapando, te van engatusando. Y ellos saben que de esa manera van a ser aceptadas sus mentiras. Te quitan las barreras y son mentiras mortales. Esta característica nos habla del método que usan estos hombres y mujeres para poder obtener algo de los demás. Estas personas saben manipular a la gente. Son simpáticos. Caen bien. Pero ¿qué hacen? Engañan. Engañan. Y aquí la palabra engañar es muy interesante. La idea aquí es engañar totalmente, seducir completamente. O sea, la persona es engañada al 100%. Conozco el caso de un pastor que, no voy a decir su nombre, pero muchos de ustedes saben quién es, y pide plata a la gente en sus iglesias. Un hermano que estuvo allí me contó que como no alcanzaba el dinero que entró a la iglesia, mandó cerrar la puerta y dijo, de aquí no salen hasta que completemos lo que necesitamos. No sé si lo han hecho acá alguna vez. No, pastor, nunca, ¿no? Y luego después de un tiempo su esposa le pidió el divorcio. No sabemos por qué. Y la esposa se fue de la casa y ahora la esposa está casada con otro. ¿Y saben qué? Él sigue siendo pastor. La gente le sigue creyendo. ¿Por qué? Están completamente engañados. Ya no razonan. Eso hacen estos hombres. Y uno dice, pero oye, ha pasado esto y aquello. No, son pruebas del Señor y hay que ser fiel. Están completamente engañados. ¿Y a quiénes engañan? Fíjese ahí en su Biblia, ¿a quiénes son los engañados? Los que tienen el corazón ingenuo. ¿Quiénes son ellos? Los que en su mente no tienen los recursos para filtrar la mentira. Se creen superiores porque dicen, no, yo tengo la mente abierta, yo soy open mind. Entonces toda la basura la permiten entrar, porque tienen la mente abierta, no tienen filtros, entonces todo lo comen. Esos son los ingenuos, son inocentes, no se dan cuenta. En el Antiguo Testamento sería un cabeza hueca. Ahora, veamos un procedimiento que la Biblia nos muestra en Tito, capítulo 3, del 8 al 10, con estas personas.
este ya es un procedimiento bíblico. Si alguno aparece aquí así, esta es la receta. Sigan conmigo qué hacer. Dice allí, Tito 3, del 8 al 10, palabra fiel es esta. Y ¿ya llegaron allí? Los voy a esperar. ¿Bien? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Fíjense el verso 10. Al hombre que cause divisiones, ¿qué dice? Después de una y otra amonestación, deséchalo. Y fíjense cómo acaba. Una vez más, cómo es el corazón de esa persona, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, ¿y qué más dice? Y está condenado por su propio. Este es un inconverso. Nunca se hablaría de un creyente así, que está condenado, que es un perverso. Nunca dice la Biblia de un creyente así. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo aquí? Una vez, dile, oye, tú estás mala. Tú estás dividiendo la iglesia, eso es pecado, arrepiéntete. ¿Y qué más dice? Otra vez, porque no se va a arrepentir. Entonces a la segunda, nuevamente. Ya te lo dije una vez. La iglesia te ha reconocido, estás dividiendo, te lo decimos por segunda vez, arrepiéntete, deja eso, abandona eso. Eso es una mentira que te va a afectar. En el amor de Cristo te decimos, no sigas con esas mentiras. ¿Y qué pasa si no se arrepiente? Deséchalo. Hay que desecharlo después de un proceso de demostrarle que esté equivocado. La idea es que si insiste en su mentira contra las verdades del Evangelio, con el resultado de crear una división, se le debe expulsar de la iglesia. ¿Esto pasa en las iglesias? Sí. ¿Hay gente que divide las iglesias? Sí. ¿Sabes cuál es el problema? El liderazgo no actúa bíblicamente frente a ellos. Lo deja. No, pobrecito. Hay que amarlo. Tenerle paciencia. Hace unos años era pastor en una iglesia aquí en Lima y vinieron unos jovencitos. Yo los vi que estaban hablando ahí y la primera vez decían, no, Cristo no es Dios, Cristo no es Dios, Cristo no es Dios. Y los hermanos estaban... ya dije, bueno, de repente están aprendiendo del Evangelio, ¿no? Y la siguiente semana volvieron y con el mismo tema, no, Cristo no es Dios, Cristo no es Dios. Y yo estaba ahí escuchando. Y me acerco y cuando empiezo a hablar, Cristo no es Dios. Y yo le dije, Cristo es Dios, le dije. Y en la conversación detecté que eran testigos de Jehová dentro de la iglesia. Estaban evangelizándonos. Entonces les dije, por favor retírense porque aquí no creemos eso. No creemos esa mentira tan grande. No querían irse. ¿Sabe qué hice? Llamé a la policía. Ahí se fueron. Es una tremenda responsabilidad, hermanos, que la que tenemos nosotros, delegada por el Señor Jesús a nuestras vidas, de mantener la unidad de la iglesia, cueste lo que cueste. Y si alguien así está interfiriendo con la vida espiritual de los hermanos, es un lobo rapaz. Claro, la policía no vino a la iglesia, no llegamos a ese extremo, pero tuve que decirles que voy a traer a la policía. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que mantengamos la unidad en la iglesia. Ese es su orden.
Esto es con respecto a los inconversos que quieren dividir. Pero ¿qué nos dice la Biblia entre creyentes? ¿Habrá divisiones entre los creyentes? Claro que hay divisiones entre los creyentes. ¿Cuántas veces has escuchado? Mi iglesia se ha dividido. Qué lindo, dicen la gente. No, qué bien, ya hay 2 iglesias, dicen, ya, como si fuera un mérito que la iglesia entre los creyentes se divida. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versos 10 al 13, es un caso. Pastor, me avisa cuando ya llegamos a la hora, por favor, porque la otra vez me pasé, ¿no? El domingo pasado me emocioné mucho con el sermón y yo lo estuve aquí aguantando. Así que espero que esta vez no me pase y seguro por eso hubo terremotos, porque me pasé. Ay. 1 Corintios capítulo 1, versos 10 al 13 dice así. Os ruego, hermano, pues, Pablo aquí otra vez, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Ves? ¿Qué les dice ahí? Hermanos. ¿No? Los llama hermanos. Y luego dice que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. O sea, están afirmando, estos son creyentes de los buenos. Por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Hasta ahí nomás. ¿Qué pasaba entre los hermanos? Se habían vuelto fans de los líderes espirituales. No, para mí mejor predicador es Pablo. No, para mí Pedro. No, para mí Apolos. Ahora, hermanos, no hay problema en que te guste un predicador más que otros, ¿ok? Eso no es problema. El problema es cuando te peleas por eso. Hay una gran diferencia, ¿no es cierto? A mí me puede gustar el predicador A ti te puede gustar el predicador B y estamos en paz. Pero cuando yo te digo el predicador A es mejor que el predicador B y olvídate del A o el B, lo que fuera, ya me confundí. La idea es, ese es el problema que había en la iglesia de Corinto. Ese era el problema. La división llegó ya a la pelea. Podemos estar divididos en muchas cosas. Un día, por ejemplo, el pastor viene y dice, hermano, la iglesia es color, ¿qué color es esta iglesia? Es plomo, ¿no? Ok, ¿qué color pintamos, hermanos? Y un grupo dice verde, el otro dice amarillo. Y hay iglesias que se han peleado por eso. ¿Qué importa el color, no es cierto? Ya, ponle negro entonces, para nadie, ¿no es cierto? Pero los hermanos se pelean por esas cosas tan tontas. Espero que esto no haya pasado acá. Y si está pasando, ya pues, pónganse las pilas, ¿no? Y olvídense de eso. No se peleen por esas cosas secundarias. Este es algo secundario. Eran creyentes. El problema aquí, ¿cuál es? Creyentes siguiendo a los hombres. Por eso Pablo está molesto. Ya estaban siguiendo a los hombres. ¿Y cuál era el problema aquí? El problema no era cuál era mejor, cuál era peor. El problema, ¿sabes cuál es? El problema es que ellos estaban ya en la carne. Eran inmaduros. Ese era el problema. Y su inmadurez se estaba reflejando a través de esta pelea. Hermanos, podemos estar en desacuerdo en muchas cosas secundarias en la iglesia. Pero eso no quiere decir que nos llevemos mal. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto entre hermanos. Finalmente el problema fue resuelto. Pero ¿qué pasó en 1 Corintios 11, 17? Ya estamos resolviendo este problema de división por esta inmadurez. Lo que dice el verso 17.
de 1 Corintios, capítulo 11. Pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Estos hermanitos eran bien problemáticos. Son hermanos y los vamos a ver en el cielo cuando lleguemos, por si acaso. Pero tenían una inmadurez que se peleaban antes de la cena del Señor. Carnales, inmaduros. No es un problema que tengamos diferentes opiniones frente a muchas cosas secundarias. El problema es que yo no te ame por eso. El problema es que tú no me ames por eso. Y lleguemos a una contienda. Hay gente que cree que el rapto es antes de la tribulación. Otros hermanos creen que el rapto es a la mitad de la tribulación. Otros creen que el rapto es al final de la tribulación. Y otros creen que no hay rapto. ¿Qué le parece? ¿No vamos a pelear por eso? No. Yo les he dicho a los que no creen eso, yo les he dicho, mira, cuando venga el rapto te voy a jalar, ya que tú no crees, pero igual te voy a jalar, igual te van a raptar, así no lo creas. Ya con eso les dije mi posición, ¿no es cierto? Pero ese es el problema, no debemos estar peleados por eso. Son cosas secundarias. Pero aquí nos estamos viendo que el origen de la división es el orgullo, es el egoísmo de los hermanos, de los creyentes. Finalmente tenemos un tercer caso, Filipenses 4, 2 a 3. Filipenses capítulo 4, versos 2 y 3. Vayamos todos allí, por favor. Si alguno no trajo su Biblia, acérquese al que trae su Biblia, porque esta es una historia bien interesante. Y ya la conoces también, pero la vamos a ver con detenimiento para ver otro problema de división entre hermanos. ¿Qué dice ahí? El apóstol Pablo otra vez. Dicho sea de paso, Pablo escribió a la iglesia en Filipos porque había problemas de división. Porque varias veces en esta carta Pablo dice, estén unidos, un mismo sentir, unánime, ¿no? Entonces esta iglesia tenía problemas de división. Y dice allí en Filipenses 4, 2 al 3, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Evodia y Síntique, dos hermanas de la iglesia. Y estas hermanas eran de las buenas, ¿ah? Eran de buenas creyentes, eran columnas de la iglesia. ¿Cómo lo sé? Ahí dice, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Eran bravas, espiritualmente hablando me refiero. Yo no hubiera querido tener una hermana así de enemigo mío. Y así hay hermanas en la iglesia. Son firmes, de carácter recto. No pasan una mosca. Me acuerdo de una hermana grimanesa. Era ujier en la entrada. Y esa hermana, a los jóvenes que se portaban mal, que hablaban en el culto, se paraba y los cuadraba. Una hermana firme. Pórtate bien, decía a los hermanos. Siéntate bien, decía. ¿Por qué has venido mal vestidos? Vayan a alabar al alcalde. Ya está en la presencia del Señor ella, ¿no? El Señor se la llevó para premiarla por haber sido de bendición. Sí, de bendición. Esas hermanas son de bendición en la iglesia. Ahora, Evodia y Síntique eran así, de bendición en la iglesia con su rectitud, su santidad, su fortaleza, su consejo. Es más, Evodia significa buen viaje. Y Síntique significa buena suerte. Es increíble los nombres que tenían las hermanitas. Pero les dice que sean de un mismo sentir. Esto quiere decir que había un problema entre ellas que no sabemos de qué se trata. Pablo no lo dice,
pero era un problemón. ¿Por qué digo que era un problemón? Porque ellas, a pesar de su madurez, no lo habían resuelto. Y como ellas eran influyentes en la iglesia, porque estaban desde el comienzo, habían combatido con Pablo, eran pues columnas en la iglesia, vamos a decirlo así, metafóricamente, entonces era más probable que había un grupo a favor de Evodia y otro a favor de Síntique. Y estas dos no sabemos qué problema habían tenido, que Pablo les dice, por favor, sean de un mismo sentir, ya pues pónganse de acuerdo. ¿Y por qué digo que las cosas estaban graves? Porque le pide al compañero fiel que las ayude a reconciliarse. Porque entre ellas ya no se estaban reconciliando. Ya no había reconciliación entre ellas solitas, como debió haber sido. Entonces, ¿qué hace el escritor, Pablo? Tienes que ayudarlas. En otras palabras, anda y cuádralas a las hermanitas. Póngalas en su lugar, con amor, porque a la mujer hay que tratar como a vaso más frágil, ¿no es cierto? O sea que no era posible la solución de sus diferencias. Así que Pablo le pide a un hermano llamado compañero fiel. Es muy posible que la palabra compañero fiel sea el nombre del hermano. O sea, el hermano se llamaba compañero fiel. Es posible que haya diferencias entre nosotros, los creyentes maduros, porque todavía estamos en el mundo. Todavía somos egoístas, todavía tenemos orgullo. Sí, aún entre los creyentes maduros. Pero la voluntad de Dios es que nuestras diferencias no nos lleven entre nosotros a tener peleas, ofensas, resentimientos, o nos dejemos de hablar. Y lamentablemente en las iglesias ocurre que hay hermanos que no se hablan con otros hermanos. Hay hermanos que se sientan en el lado opuesto donde el otro hermano se sienta. No se hablan, no se saludan. Y lo triste es decir que también hay pastores así, equipos pastorales, donde no se llevan entre los pastores. Yo he conocido el caso de una iglesia que por 2 años no se llevaban entre los pastores. Yo me pregunto, ¿cómo tomarían la Santa Cena? La división es algo que tenemos que luchar por mantenerla, hermanos. La Biblia nos muestra que entre los hermanos nos dividimos también. Pero también nos dice la Biblia que tenemos que cuidar la unidad nosotros, mantenerla. Varias veces tenemos que estar unánimes entre nosotros. Romanos 12:6, Romanos 15:5, tenemos que tener un mismo sentir. Primera de Corintios 1:10, unidos en una misma mente. Segunda de Corintios 13:11, tenemos que tener un mismo sentir. Filipenses 1:27, unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 2:2, sintiendo lo mismo. Filipenses 4:2, un mismo sentir. Colosenses 2:2, unidos en amor. Primera de Pedro 3:8, mismo sentir. Y le estoy dando algunos versículos donde en el Nuevo Testamento se habla una y otra vez, tenemos que tener un mismo sentir, un mismo pensamiento, estar unidos, amarnos, nada de divisiones, nada de separaciones. Aparte que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 12 veces amarnos los unos a los otros. Quisiera terminar hablando de Efesios 4, versos 1 y 2, para que, perdón, no es Efesios 4.
Filipenses 2. Del 1 al 4. ¿Qué vamos a hacer? De manera individual, ¿cómo yo puedo colaborar con la unidad de mi iglesia? ¿Cuál es mi responsabilidad como individuo, como cristiano? Ya no como grupo, sino ¿qué debo hacer yo para evitar la división? Dice la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Amén, con este versículo. Vamos a meditar en estos versos rápidamente. Pablo dice: sí, hay alguna consolación, sí algún consuelo, sí alguna comunión, sí algún afecto entrañable, sí alguna misericordia. Pablo no está dudando de que ellos tengan esto, no está diciendo sí lo tienes. No, Pablo lo que está diciendo es así: si hay pues en vosotros alguna consolación en Cristo, como ciertamente lo hay, esa es la idea. Si hay algún consuelo de amor, como ciertamente lo hay, si hay alguna comunión en el Espíritu, como sí sé que lo hay, si hay algún afecto entrañable, como ciertamente lo hay, si alguna misericordia, eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo lo que está tratando de decirles a estos hermanos es las bendiciones que han recibido de Dios por medio de Cristo y del Espíritu Santo. Si hay alguna consolación, cuando dice eso se utiliza la palabra paraclesis, que significa consolación. Significa, en otras palabras, si Cristo te está acompañando, como que es así, ¿qué tal beneficio? Y luego dice, si algún consuelo de amor, pero si Cristo te está amando, consuelo de amor, como es así, Cristo te está amando. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Estamos llenos de amor, llenos de la presencia de Cristo. Si alguna comunión del Espíritu, ¿qué quiere decir esto? Si tienes el Espíritu Santo, si eres templo del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo te ha dado dones, entonces lo que está diciendo Pablo es: mira los beneficios que has recibido. La presencia de Cristo, el amor de Cristo, la obra del Espíritu Santo en tu vida. Mira lo que has recibido, le está diciendo a los hermanos. Has sido sellado por el Espíritu Santo. Hay unidad mediante el Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Tienes poder espiritual para tener dominio propio, amor. Gracias al Espíritu Santo puedes dar frutos espirituales. Amor, gozo, paz y algo más. El Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. Mira qué beneficios, que sí los tienes. Y luego dice, si algún afecto entrañable. La idea aquí es literalmente, está hablando de un cariño que uno siente en el estómago. De entrañable viene de
entraña. Me está hablando de haber experimentado un tremendo afecto. El único lugar donde yo siento verdaderamente afecto fuera de mi hogar es en la iglesia. Claro, si voy a comprar a la tienda supermercado, la cajera me quiere, ¿no es cierto? Y los que están ahí, qué lindo, bienvenido, pase adelante, ¿qué le podemos atender? Uno dice, ah, caramba, acá me quiere, ¿no? Quiere mi plata, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de afecto, ese tipo de te hacen sentir bien, no cuenta. Pero ¿cuántas veces no has venido tú arrastrando, jalando tu alma con pita a la iglesia y te encuentras con los hermanos y no encuentras amor, consuelo, fortaleza, amistad? Y sobre todo alguien te diga, hermanito, ¿qué le pasa? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le dio su semana? ¿Y tú qué haces? Qué lindo, ese es afecto entrañable. Y eso es lo que la iglesia, es un beneficio que Dios nos ha dado. Luego dices, alguna misericordia. O sea, si has tenido experiencias de la misericordia de Dios. Claro que sí, claro que sí. Aquel hermano que se pasa la luz roja y viene un microbús del otro lado y no lo choca. ¿Por qué? La misericordia de Dios, pero se merece que lo choque, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se pasó la luz roja. Amén, dice el hermano. ¿Le han chocado alguna vez? Una vez. Pero ¿no has visto tú que hay veces que tú mereces la ira divina y no viene? Es la misericordia de Dios. Es la gracia de Dios que viene sobre tu vida y me merezco hoy día. Mejor no salgo de la casa por todas las cosas malas que he hecho en la casa. Es la misericordia que recibes. Entonces Pablo dice, completen mi gozo. Verso 2. Si has recibido esto del Señor, su presencia, su amor, el Espíritu Santo, el amor entrañable, la misericordia, entonces, hermanos de Filipo, completa mi gozo. O sea, lo que está diciendo Pablo es, dame alegría, completa mi alegría. Ahora, en el contexto que se escribió esta carta es muy interesante, porque Pablo estaba escribiendo esta carta desde la cárcel. Y eran cárceles de aquellos tiempos donde no había aire acondicionado, no había baño, era un hueco que te metían allí y estabas encadenado y no había luz. O sea, Pablo la estaba pasando mal, pero tenía gozo. Entonces Pablo dice, completen mi gozo. O sea, tengo gozo al 80, pero la idea aquí es quiero tenerlo a 100. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo. Fíjense allí. Dame alegría, pues. Me falta un 20% para estar completamente feliz. Estoy hablando metafóricamente, 20%, ¿ok? No hay tal cosa como porcentaje de gozo. Pero lo que Pablo está diciendo, sientan lo mismo. Quiere decir, Pablo, aquí está hablando al intelecto. Piensen igual. Piensen igual. Que tu voluntad y tus emociones vayan paralelas con la voluntad y las emociones de los otros hermanos. Piensen igual. Pablo no está diciéndole, hermanitos, oren por mí, quiero salir de la cárcel, ya estoy cansado de este maltrato. No está preocupado por sí mismo. Pablo está diciendo, he escuchado que ustedes están dividiéndose, por favor, háganme feliz. Piensen lo mismo, estén unidos con la mente, con los sentimientos, de un solo corazón. Y aquí la palabra griega es pensar del mismo modo. Hermanos, esto no quiere decir que todos nos guste la canción Cuán grande es Él.
Y igualitos, todos decimos, y cuando uno dice, no, a mí me gusta cuando Cristo venga, ya, fuera tú de la iglesia, no. Recuerden, tenemos distintas maneras de pensar y opiniones, distintas maneras de vestir. Así que no critiques a esa hermana diciéndole guachafa. ¿Quién te crees que eres tú? ¿Tú eres la persona que impone la moda en la iglesia? Acéptale así como es. Se acabó. Son cosas secundarias. Tengamos una misma mente en cuanto a que amarnos nosotros, a pesar de nuestras distintas opiniones y diferencias secundarias. Pero esta iglesia tenía ese problema. Y luego dice, teniendo el mismo amor. ¿Qué quiere decir esto? Los creyentes deben amar por igual a las demás personas que están en el cuerpo de Cristo. Tú debes amar a alguien de la misma manera que amas a otro. Sé que hay grupos, ¿no?, que tienen intereses comunes, que se quieren más entre ellos, ¿no? Es así, ¿no? Entre los jóvenes se reúnen y ellos se quieren, hacen cosas juntos, comen juntos, pecan juntos. Las hermanas, ¿no? Hay un grupo de hermanas aquí, otro allá, cada una tiene su propio calendario de hacer chismes, ¿no es cierto? Hablan cosas y se sienta, toman un café, cuéntame hermanita, ¿qué pasó con fulanita? Y hay un amor, a veces es un amor malo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que un joven de la iglesia debe amar a un adulto mayor de la iglesia. Y un adulto mayor de la iglesia debe amar a un joven de la iglesia. Y todos nosotros debemos amar a los niños que vienen a la iglesia. Somos hermanos. ¿O acaso te dicen hermano o hermana como un título, como diciendo abogado, doctor, ingeniero? Cuando te dicen hermano, es tu hermano. Mala suerte para algunos quizá, ¿no es cierto? No, pastor, ese no es mi hermano. Pero hermanos, es increíble, somos hermanos. Y a las hermanas mayores debemos tratarlas como ¿qué? Dice la Biblia. Como a madres. Y a los hermanos mayores, ¿cómo debemos tratarlos? Como padres. Y los padres, los mayores, ¿cómo deben tratar a los menores? Como hijos. Estamos hablando metafóricamente. Sé que tú tienes un cariño especial por tu mamá, tu tía, tu abuelita, que tiene tu mismo apellido. Esa es otra cosa. Pero debemos tener un mismo amor. Unánimes, luego dice allí en el pasaje bíblico, si están siguiéndome, teniendo el mismo amor, unánimes, dice unidos en espíritu. Quiere decir de ser de un alma. La idea es estar entrelazados en armonía, porque tienen los mismos deseos, pasiones y ambiciones. ¿Qué quiere decir unánimes? ¿Estamos de acuerdo en qué? En orar. ¿Estamos de acuerdo en evangelizar? Quizá yo no voy, pero yo apoyo de alguna manera, unánimes. La otra vez escuché un anuncio, ¿no?, que van a evangelizar. ¿Qué has pensado? Bueno, ¿quiénes van a ir? Bueno, yo no voy porque yo estoy viejo. Tengo frío, tengo artritis. Salgo a la calle y me pierdo. Unánimes. Tú tienes que apoyar ese evento, ese evangelismo, aunque te quedes en tu casa. ¿Y cómo apoyo, pastor? Ahí está. Y así, unánimes en lo que la obra de Dios se está haciendo. Unánimes, a veces la iglesia, no sé cómo serán los proyectos que ustedes tienen ahora, pero a veces la iglesia tiene tiempos donde necesitan más recursos financieros para determinados proyectos.
Algunos dicen, bueno, ese que tiene plata, él que dé. Yo no. Esa es falta de unanimidad. Uno da conforme Dios le provee. Unos darán más porque Dios les da más, unos darán menos porque Dios les da menos. Pero en la Biblia encontramos que los que generalmente reciben menos son los que más dan. Unánimes, participando todos, como un solo hombre. Bueno, para no ser machistas, como una sola mujer también, para que las feministas no me digan nada. Pero la idea es esa, unánimes, apoyar. Tú, si estás en un departamento de la iglesia, ese no es tu feudo, ese no es tu territorio. Y los otros territorios son de ellos, no, unánimes. Hay cosas que como iglesia tenemos que hacer juntos. Y luego dice, sintiendo una misma cosa. ¿Qué quiere decir esto? La idea es tener un propósito. Un propósito. ¿Y cuál es el propósito más importante de la iglesia? Dar la gloria a Dios. Ese es el propósito más importante. Porque Dios busca, ¿qué? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, este es lo que nos llama el Señor a hacer. Y yo te voy preguntando, ¿quieres participar de la palabra de Dios en esto? Es tu decisión. Tú eres mi hermana, tú eres mi hermano, no te voy a obligar a nada. Es una cosa entre tú y el Señor Jesús. Y si hasta aquí no lo has estado haciendo, bueno, hoy ponte las pilas, pide perdón. Y di, Señor, ¿en qué manera yo voy a ser unánime con la iglesia, con mis hermanos y hermanas? Y si hay alguien que está enemistado con alguno, búsquese a la salida y dígale, hermanito, te invito a un café, vamos a hablar. Y hablen. Y luego dice el verso 3, no hagáis nada por contienda. Esta palabra en el original, eritía, es ambición, buscar lo propio. Y esta es la parte negativa. Lo que he dicho al comienzo es lo que hay que hacer. Lo que voy a decir ahora es lo que no hay que hacer. A veces uno va a tener como prioridad satisfacer sus deseos personales, sus ambiciones personales dentro de la iglesia. Y eso traerá división, porque no está enfocado en las ambiciones de Cristo, sino en sus ambiciones personales. Y es un problema que todos tenemos, hermanos. El orgullo, el egoísmo, que se va a manifestar en que yo quiero hacer algo para obtener algo para mí. Cuídate de eso. Si quieres hacer algo en la iglesia, si quieres apoyar en la iglesia, participar en la iglesia, no lo hagas pensando, ¿qué voy a sacar de esto? No pienses de esa manera egoísta. Esa es una ambición diabólica. Libérate de eso. Nunca estés pensando, ¿qué saco con esto? Por eso dice, no hagáis por contienda. A veces la envidia nos lleva a hacer cosas. Hay que tener cuidado. Luego también dice, no hagáis por vanagloria. ¿Qué quiere decir esto? Que no hagas nada con el propósito de tener una mejor imagen personal. El orgullo hace que nos veamos más altos de lo que somos. Pero además el orgullo busca que los demás nos consideren altos. Así que para obtener una buena imagen de los demás, hacemos cosas en la iglesia. Qué sutil, ¿no? Qué sutil es este problema que nosotros tenemos. Hacemos cosas para que nos vean. Hacemos cosas para que recibamos más respeto. Pero el apóstol Pablo dice que cuando haces las cosas así, vas a crear división tarde o temprano.
porque estás buscando algo para ti. Hermano, límpiate de esa tendencia, limpiémonos de esa tendencia. Y luego dice, antes bien con humildad, quiere decir humildad de mente. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que tener conciencia de tu pobreza espiritual, que tenemos que tener conciencia de nuestra pobreza espiritual. Nunca nos creamos más puros que otros hermanos. Es cierto que hay hermanos que dejan mucho que desear, ¿no es cierto? Sí, hay hermanitos que tú dices, este hermano, el Señor no está obrando todavía en él, ¿no es cierto? O decimos también, bueno, este hermano cuando venga el arrebatamiento va a estar al final de la cola, ¿no es cierto? Él va a entrar al último al cielo, Dios lo va a hacer sufrir. Sí, hay hermanos así, yo entiendo que hay hermanos que dejan mucho que desear. Pero tú no eres superior a él en cuanto a la pecaminosidad. Todos somos pecadores. Entonces no nos comportemos como fariseos, sino con amor. Podemos corregir, podemos instruir, podemos ayudar, sí, pero no sintiéndonos superiores. Sintiendo lo mismo. Y aquí el contenido es la exhortación a tener un mismo sentir. Y este verbo es usado 10 veces en Filipenses. Se dirige al intelecto. Y es una forma de pensar que va más allá, porque incorpora la voluntad, las emociones. Y luego finalmente dice, estimando cada uno a los demás como superiores él mismo. Cuando la palabra dice estimando, se refiere que llegues a una conclusión elaborada, que se basa en la verdad, evaluando. ¿Qué significa esto? Que tienes que evaluar y tienes que considerar y tienes que llegar a una conclusión racional en base a la verdad, que cada uno de los demás es superiores a él mismo. Ahora, vamos con cuidado con este pasaje bíblico, porque alguno dirá, mire pastor, yo aquí asisto a la iglesia domingo tras domingo, soy fiel, sirvo al Señor, pero este hermano que está ahí deja mucho que desear. ¿Cómo va a ser él superior a mí? ¿No es cierto? No está hablando en ese sentido. ¿En qué sentido yo debo considerar a los demás superiores a mí mismo? No se refiere en que, a pesar que yo soy capaz para algo, considero que el otro que es más capaz que yo. Aunque puede ocurrir eso, ¿no es cierto? Más bien se refiere, escúchelo bien esto, cuando yo considero superior a mí mismo, a los demás, cumpliendo así la palabra de Dios, cuando me dedico a servir a los demás. Cuando yo estoy sirviendo a los demás, estoy diciendo, tú eres superior a mí mismo. Entonces, si vamos a un ejemplo de la Biblia, lo que quiere decir es, ¿qué dijo Jesús a los discípulos cuando estaban entrando al aposento alto? ¿Qué ocurrió? ¿Se acuerdan la historia? Bueno, entraron y nadie lavó los pies a nadie. ¿Qué hizo Jesús? Hermanos, esta acción de Jesús es dinamita pura. El creador de cielos y tierra lavando los pies sucios de estos pecadores negligentes, ¿no? Inmaduros, de los 12 apóstoles que luego le iban a traicionar, se iban a correr. ¿Cómo es posible eso? ¿En qué sentido Jesús lo dijo? Lo dijo con un ejemplo, porque luego dijo, vosotros lavaos los pies unos a otros después. Entonces debemos considerarnos nosotros siervos de los demás,
listos a lavar los pies de los demás, o hacer sacrificios como hizo Jesús cuando murió en la cruz. Cuando yo me convierto en un servidor de mis hermanos, estoy cumpliendo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Estoy considerando que son superiores a mí mismo. Y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. ¿Qué quiere decir esto? Hay una prohibición para vivir únicamente para mi propio beneficio. El creyente está prohibido, de acuerdo a este pasaje, a vivir únicamente para su propio beneficio. Y es importante aclarar esto también. Dice así, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Esta palabra también, ¿qué quiere decir? Quiere decir que sí, debo preocuparme por mi cuidado, por mi familia, sí, debo preocuparme por mis intereses, pero cuando dice también, es por eso. Pero está añadiendo que además de cuidarme de mí mismo y mis intereses, de resolver mis problemas y alcanzar mis metas o lo que fuera, yo debo preocuparme ¿por quién? Por lo de los otros. Yo debo preocuparme que los otros alcancen cubrir sus necesidades. Debo dirigir mi vida a ayudar a que otros alcancen lo que necesiten. Usando la palabra de Dios, usando la oración, dándole consejo, ayuda material, lo que fuera. Es triste ver que hay personas que dicen que son cristianas, vienen a la iglesia el domingo, escuchan el sermón y se van. ¿Qué quiere decir eso? No les importa. Pero hay otros que vienen a la iglesia y en el camino están diciendo, Señor, úsame para ayudar a alguien. Úsame en el domingo. No quiero llegar y recibir, quiero dar, de repente hay alguien que necesita que ore o que le visite, una palabra de aliento, o sencillamente alguien que quiere conversar. ¿Cuán importante es ese ministerio? De repente hay alguien que recién viene por primera vez. Señor, si hay alguien por primera vez, por favor, úsame, quiero acercarme, saludarlo, que se sienta bien en la iglesia. Hay que preocuparse por los otros, no por nosotros nada más. Y hermanos, todo esto que les digo es interesante porque acaba con la ilustración de las ilustraciones. O sea, esto que estamos hablando desemboca en la maravilla de las maravillas, el ejemplo supremo. Fíjate lo que dice el pasaje, Filipenses 2 y verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es la ilustración de todo lo que les he dicho, lo hizo Cristo. ¿Y qué dice el verso 5? Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? Los versos 1 y 2. Porque ese sentir lo tuvo Cristo. Y si Cristo vino a morir en la cruz y sacrificó por mí, murió y pasó tanta vergüenza, tanto dolor, yo también debo participar de esa manera para mantener la unidad de la iglesia.